Bueno, muchas gracias, Hernán. La verdad que voy a agradecer a mis compañeros y compañeras del Frente de Abogados Populares, porque es siempre un placer poder hablar en un espacio en donde coincidimos, a veces salir al frente de batalla y luchar contra el discurso único que tanto se impuso estos últimos años, hablar en un lugar afín, en un lugar lleno de compañeros y compañeras. La verdad que es muy gratificante y sirve mucho para reformular y repensar en los tiempos que se vienen. La verdad que la parte que me toca a mí es los derechos sociales ante las exigencias del capital en la pospandemia. Arrancando ya con el primer dispositivo de derecho social, tal como dijeron mis compañeros que me precedieron en el uso de la palabra, ya la palabra derecho social lleva íncito, intrínsecamente, de manera inherente, lo colectivo. Lo colectivo frente al capital, que justamente se constituye como condición de posibilidad con el individualismo más extremo. Siempre presuponiendo que cuando hablamos de capitalismo, no solamente nos referimos a un modo de producción, sino también a un patrón cultural, a un patrón social, ¿sí? Y político también. Y fíjense que, bueno, tal como dice Jorge Alemán, el capitalismo, para poder subsistir o pervivir ante las diferentes crisis, como sin duda estamos atravesando ahora, lo que hace es reforzar el patrón de la primera acumulación originaria y explotar de manera más intensa y severa. Y vaya si no lo estamos viendo ahora nosotros, con las disputas también de sentido, no solamente a nivel jurídico, sino también político, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con el derecho de propiedad, cuando con el tema de Vicentín, cómo se puso en el tapete otra vez la discusión jurídica acerca de la limitación de los derechos que parecen absolutos, o que son las vacas sagradas del sistema, o que parece ser que tácitamente son derechos sobrejerarquizados respecto de estos derechos sociales que llevan íncito, reitero, la colectividad, el lazo solidario, un Estado que es progresivo, es decir, que ya no está pensado en términos individuales como el Estado liberal o como el Estado de derecho básico, clásico, parido con la Revolución Francesa, sino un Estado social que para la realización del bien individual primero piensa el bien común. Y qué caro que costó esto en el siglo XX, porque de hecho el pacto que mencionaba Agustina es consecuencia, en primer lugar, del Tratado de 1948, posterior al desastre o a la debacle económica producida por la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y cómo para poder persistir o pervivir este mismo modo de producción, precisó, si se quiere, de alguna suerte de concesión. Y con esto también quiero reivindicar, porque acá somos varios abogados, somos un espacio de abogados y abogadas, el rol del derecho. Nosotros lo hablamos mucho con los compañeros y las compañeras del Frente de Abogados Populares, y el rol también del Poder Judicial y de la universidad. ¿Por qué digo esto? Porque mucho se ha hablado acerca del derecho como instrumento de opresión, y nosotros nos constituimos como agrupación también porque vemos en el derecho un instrumento de emancipación. Y vaya si lo sabemos, porque todas las conquistas sociales de los derechos sociales no fueron realizadas teniendo presente esta concepción del derecho como opresión, sino utilizando al derecho como un punto de llegada, la ley como un punto de llegada, que siempre tiene atrás un hecho social que la está legitimando, una conquista. Sucedió con la limitación de la jornada de trabajo, que llevó muchísima sangre, sucedió con todas las condiciones de trabajo equitativas y dignas, sucedió también con la Constitución de 1949, que fue derogada por un gobierno de facto en 1957, que hoy condensa, si se quiere, la gran extensión o el capitulado de la Constitución del 49 en nuestro artículo 14 bis, y que aún así basta para que sea infravalorado respecto al derecho de sociedad, de propiedad del artículo 17. Entonces, ver que en los derechos sociales siempre vamos a tener un dispositivo que podemos repensar y reformular cada vez que exista una crisis y que sepamos que enfrente tenemos al capital en un antagonismo irreductible que siempre va a querer sobrevivir o perpetuarse a través de la intensificación de la explotación, ¿no? ¿Por qué digo esto también? Porque si nosotros pensamos el término de derechos sociales y cómo surgió inicialmente, hablamos de la Revolución Francesa, con el concepto de ciudadanía.
Fíjense que antes ciudadanos no eran todos eran iguales ante la ley, pero no todos eran personas, o sea, todas las personas son iguales ante la ley, pero no todos son personas. No eran personas, los esclavos no eran personas, las mujeres no eran personas, los negros. Entonces, creo que lo que hay que hacer ahora, lejos de creer que estamos superados de esa situación, es romper el cerco semántico de lo que significa la ciudadanía, el estatuto de sujeto. Porque el capitalismo se constituye siempre como condición de posibilidad la expulsión, la explotación y la expulsión. Entonces ahora estamos en un nuevo momento en donde vamos a tener que, a través de actores sociales colectivos, y me refiero a las organizaciones sindicales, a las organizaciones sociales, poder romper con esa concepción individualista, emprendedurista, meritócrata, que lo que hace es quebrar y fulminar ese lazo social del Estado social de derecho, de los derechos sociales, de la ciudadanía con todos y todas adentro, como decía Agustina, para poder reformular los conceptos que tenemos. Porque nosotros, o sea, este antagonismo entre capital y trabajo, y me refiero entre capital y trabajo, primero porque soy abogada laboralista, pero también porque el derecho al trabajo, al empleo, a las condiciones dignas y equitativas de labor, son los derechos que están en el famoso pacto de derechos económicos, sociales y culturales. Y porque creo que se viene un mundo en donde claramente el mercado, como teórico gestor, mejor gestor de este conflicto entre capital y trabajo, ha mostrado acabadamente su gran fracaso, no solamente en nuestro país, sino en todas las latitudes, en América, en Europa, y con los grandes ejemplos por antonomasia del capitalismo, Estados Unidos, es decir, se sale con más Estado y no con menos Estado, se sale con la presencia de más Estado como el gestor del conflicto, pero primero hay que reconocer el conflicto. Y que eso es lo que hizo el derecho al trabajo, mirar el conflicto, reconocer la existencia de ese conflicto, reconocer la existencia de una desigualdad anterior, es decir, al contrato o a la ley del trabajador, para poder, a través de la institucionalización de ese conflicto, poder equiparar a las partes. Si el derecho no sirve para la igualación, entonces lo que hace es consentir la cosificación que se viene. Y fíjense cómo creo que hasta qué punto es verdad esto, porque para poder subsistir y poder mantener los márgenes de ganancia, este capitalismo tardío financiero, lo que va a intentar hacer es, a través de las nuevas modalidades de trabajo, como por ejemplo de plataforma o de trabajo remoto, intensificar las 4 variables de la tasa de explotación. Ante una nueva crisis del capital, lo que va a intentar hacer es intensificar esa explotación para rearmarse en una nueva acumulación originaria. Y lo vimos en el 2008 con la crisis financiera mundial. ¿Cuáles son las 4 variables que va a intentar ajustar? La duración de la jornada de trabajo, esto lo vemos con el trabajo remoto. ¿Cómo se diluye, cómo se disuelve el tiempo de libre disposición del trabajador y la trabajadora con el tiempo que se está a disposición del empleador con la jornada de trabajo remoto? Y qué fundamental es, con los nuevos proyectos que se vienen, el derecho a la desconexión, porque cómo se diluye también no solamente el tiempo que el trabajador pone a disposición al empleador y que tiene para uso propio, sino también la línea entre lo público y lo privado. Tanto que se jactan de reivindicar los derechos liberales, el derecho a la intimidad y la no intrusión de los poderes constituidos o de terceros es uno de los principales pilares del Estado liberal. ¿Y qué es lo que va a tocar este nuevo capitalismo encarnizado para poder conservar los márgenes de ganancia? Entonces, duración de la jornada de trabajo, productividad, es decir, no ceder ni una pizca de plusvalía, la intensidad del trabajo, y también lo vemos en cómo se diluye la jornada de trabajo, pero no solamente cómo se diluye la jornada de trabajo, sino la cantidad de trabajo para poder asegurar la propia subsistencia, para poder asegurar el programa constitucional de poder tener acceso a lo cultural, a lo social, a la salud, a la educación. Cada vez tenemos que trabajar más para obtener esa media. Y después, y fundamentalmente, el ejército de reserva de desempleados, que es el patrón amenazante fundamental para que ese trabajador o trabajadora sienta amenazada la propia fuente de subsistencia. No lo haces vos, lo hace otro.
Entonces, esto que también relataba Agustina, de las figuras deslaboralizantes, lo que nosotros los laboralistas llamamos la huida del derecho del trabajo, hacer uso o echar mano a figuras contractuales civiles, muy vetustas, por cierto, como la locación de servicios, o figuras comerciales, o figuras, y por eso digo que el capitalismo necesita necesaria e imprescindible, de manera imprescindible, echar mano a los dispositivos de construcción de subjetividades. Porque por algo machacaron tonto con la meritocracia y con el emprendedurismo, porque así se saca o se invisibiliza la relación de dependencia, tratando de aparentar que un trabajador que tiene una herramienta de producción que pone al servicio de una empresa ajena, y con empresa me refiero a los términos que establece la ley de contrato de trabajo, toda organización instrumental compuesta por bienes materiales, inmateriales y personales ordenados bajo la consecución de un fin económico. Pueden ser 40 sociedades comerciales combinadas con personas físicas, el empleador, pero ese instrumento de producción que se define históricamente, lo que otrora hace 200 años era un instrumento de producción, hoy no lo es para ser trabajador autónomo. Entonces, ¿cómo se intenta autonomizar a ese trabajador y esa trabajadora para poder hacer del derecho del trabajo un privilegio? Un privilegio al acceso, como decía Agustina también, porque hay trabajadores que están precarizados incluso en el sector público, o a través de contratos basura, como sucedió hace 20 años atrás, el contrato de aprendizaje y demás, la flexibilización en el seno del contrato de trabajo, flexibilizando, y cuando digo flexibilizar es un eufemismo de precarizar, porque también nos han ganado la batalla cultural en ese sentido. Nunca se habla de flexibilizar el margen de ganancia, se habla de siempre flexibilizar el artículo 14 bis con las condiciones dignas y equitativas de labor. Eso también, yo lo repito, pero repensarlo desde ese lugar. Cada vez que decimos flexibilización, vemos venir una reducción de derechos. Pues tenemos que ganar esa batalla también, porque el poder está en que los otros digan, o sea, el poder está en nominar, me parece, como quiere que se nomine. Flexibilización es siempre flexibilización de los derechos de los trabajadores. ¿A qué iba con esto entonces? Ya me perdí, perdón. Retomo un poquito entonces. ¿Por qué parece una suerte de aporía, ¿no? Hablar de derechos sociales frente al capitalismo. Por eso creo que tenemos que encontrar en el derecho un elemento de tensión. No negar el conflicto, saber que el capital para subsistir tiene como condición de posibilidad la expulsión y la intensificación de la explotación. ¿Y cómo salimos? ¿Qué pasa con la pospandemia? Bueno, yo creo que ahí hay que fortalecer el lazo colectivo, ¿no? Rompiendo un poquito lo meritócrata y el emprendedurismo, retomar la construcción del lazo colectivo y solidario. ¿Cómo lo hacemos? Reforzando las organizaciones sindicales, constituyéndolas como sujetos colectivos, que puedan surgir como sujeto político para poder representar el interés colectivo, no el interés individual. Ese interés colectivo, no por nada el macrismo atacó 4 años consecutivos a las organizaciones sindicales, a los dirigentes sindicales, a la justicia del trabajo, a los abogados laboralistas, porque sabía que para poder maximizar las ganancias y hacer una distribución regresiva de riquezas, necesariamente tenía que llevarse puesto a los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, yo no creo que no haya, estoy convencida que no hay salida, pero para eso también no hay que economizar en el discurso político. O sea, retomar el lazo colectivo, retomar el lazo solidario, oponiendo al emprendedurismo y a lo meritócrata, pero también no economizar el discurso político, porque en definitiva es dejar que gane la batalla la política como gestión tecnocrática. No hay discusión, es ver quién gestiona mejor. Y ahí creo que nos ganan la batalla también. Por supuesto que está abierta el futuro, la pospandemia, porque tiene que ver con la correlación de fuerzas. Y con esto quiero cerrar para dejarle la palabra a Agustín. Yo no creo en el almabellismo, como decía Hegel, que es aquel que denuncia por fuera del contexto, como si estuviera por fuera justamente de los dispositivos del poder. Nosotros adentro vamos a utilizar todas las herramientas, que incluso pueden ser herramientas de opresión, para poder lograr a través del derecho que sea emancipatorio, y el conflicto no se va a diluir con nosotros, esto va
a seguir para las generaciones venideras, pero es el mejor legado que le podemos dejar. Por eso el derecho siempre es lucha y es conquista.